Bien, hablemos en el día de ahora de lo que es elementos de circuitos, también de fuentes dependientes e independientes, y vamos a hablar de la ley de Ohm, circuitos series y paralelos. Es importante considerar la simbología. Esto es sencillo. En los circuitos que vamos a analizar, si aparecen estos símbolos, estamos hablando que estas son fuentes de tensión o fuentes de voltaje. Primero analicemos las fuentes independientes de energía y luego las fuentes dependientes. Al decir independiente significa que estas fuentes, la misma palabra me lo está diciendo, no dependen de ningún otro parámetro, ya sea de corriente o de voltaje, sino que ellas son las que alimentan o todo el circuito o parte del circuito. Fíjense qué interesante. En el caso de estas fuentes de energía, las de tensión se representan de este modo: una circunferencia con una polaridad definida, dos líneas paralelas, una más grande que la otra. La diferencia es que la más grande es la terminal positiva y la pequeña es la terminal negativa. Ejemplo, tenemos un voltaje VO aplicado, un VI, lo que sea. La fuente de corriente siempre es una circunferencia con la flechita indicando la dirección de la corriente. En este caso, 7 amperios. En este otro caso, 3 amperios hacia abajo. Es una fuente de corriente. Aquí podemos ver fuentes dependientes, tanto de voltaje como de corriente. Para el caso, podemos ver que ya se representan las fuentes dependientes por un rombo, ya no es una circunferencia. Siempre, si es una polaridad definida internamente, estamos hablando de una fuente de voltaje. En este caso, 3px. Significa, y aquí 2i1, ¿qué significa? Que esta fuente de voltaje depende, fíjense bien, de una potencia X que puede estar en cualquier parte del circuito. Puede estar en un elemento resistivo o en otra fuente. Si nosotros conocemos el valor de esa potencia X al analizar el circuito, entonces simplemente obtenemos cuánto vale el valor de esta fuente de voltaje y sus unidades van a estar dadas en voltios. Aunque aquí sabemos que la corriente es amperios, pero por definición ya al multiplicarlo por ejemplo, si nos da esa corriente I1 que está localizada en esa resistencia 1 del circuito, entonces podemos determinar el valor de esta fuente dependiente. Tal vez ahí tiende a confundir un poco. Lo vamos a analizar, voy a borrar esta parte, pero que ya la hayan analizado, listo. Donde vamos a poner un circuitito. Un circuito resistivo propiamente. La resistencia. Vamos a poner valores acá de 50 voltios, 2 ohmios, 3 ohmios, 5 ohmios. Es una fuente de corriente. 3 amperios, por ejemplo. Tenemos más menos. Aquí tenemos un voltaje de 3p1. Bueno, pongamos 3px esta vez. 3px. Y aquí tenemos 5bo, por ejemplo, acá. 5bo, para que entendamos bien. Y una resistencia de 6 ohms. Ese es el circuito. Este tipo de circuitos son los que vamos a analizar. Entonces, ¿qué significa? Que esta fuente, para encontrar el valor de esta fuente de voltaje dependiente, que vale 3px, necesitamos encontrar px.
pero Px puede ser que esté en esta resistencia, la potencia en esa resistencia. Entonces necesitamos encontrar esta potencia para determinar el valor de esta fuente de voltaje, a eso se refiere. En este caso, 5 VO es el valor de esta fuente de corriente dependiente, pero VO puede ser que sea el voltaje en esta resistencia. Entonces necesitamos encontrar este voltaje para determinar el valor de la fuente de corriente, y las unidades van a estar dadas en amperios porque es fuente de corriente. Como es fuente de voltaje, va a estar dada en voltios. Entonces ahí podemos observar un circuito que tiene dos fuentes independientes, una de voltaje y la otra de corriente. Tiene dos fuentes dependientes, una de voltaje y la otra de corriente, y los demás son elementos resistivos: 2 ohmios, 3 ohmios, 5 ohmios, 6 ohmios. Entonces ya es un circuito propiamente resistivo, pero con una combinación de fuentes tanto independientes como dependientes, que, como les decía, son los circuitos que vamos a analizar. Siempre alguna consulta me la pueden hacer saber por el WhatsApp o por llamada, como usted quiera. Estamos en la libertad de aclararlas, con todo gusto. Bien, ahora hablemos de lo que es circuito en serie. Es similar al análisis de capacitores en serie. Tengo una fuente de voltaje independiente. Tengo, en este caso, así se representa una resistencia. Ustedes las pueden hacer más bonitas. R1, R2, R3 y el voltaje aplicado. ¿Qué habíamos dicho con respecto a los circuitos en serie? Aquí se suministra una corriente. En un circuito en serie, la corriente I es la misma en todos los elementos del circuito. La misma corriente, o sea, en pocas palabras, I, la corriente suministrada por la fuente, es igual a la corriente I1, que pasa por la resistencia 1, igual a I2, igual a I3. Es la misma. Pero ¿qué pasa? Ahí tenemos otro parámetro: B1, B2 y B3. El voltaje de alimentación de la fuente es diferente a los voltajes en cada uno de los elementos resistivos. Es decir, que en ese caso podemos decir que B es diferente a B1 y es diferente a B2 y es diferente a B3. Los voltajes no son los mismos. Ese concepto se mantenía fíjese bien, en el análisis de capacitores en serie. La corriente que pasa a través de los elementos, en este caso resistivos, es la misma. El voltaje en cada uno de los elementos conectados en serie, en este caso de las 3 resistencias, es diferente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? Que en un circuito en serie, el voltaje de la fuente de alimentación va a ser igual a la sumatoria de todos los voltajes en cada uno de los elementos conectados en serie. Eso es importante. Y aparte de eso, también debemos de saber lo que es la resistencia equivalente. En este caso, aquí estoy resumiendo, haciéndolo ver más fácil, el concepto de un solo aplicado. Corriente la misma en cada uno de los elementos. Voltajes diferentes.
pero el voltaje de alimentación es igual a la sumatoria de cada uno de los voltajes de los elementos conectados en serie. Y la resistencia equivalente, apréndase, sencillo. En el caso de los capacitores era el 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Aquí no. Cuando es en serie de un circuito propiamente resistivo, no hay ningún otro elemento, no hay fuentes ahí involucradas, no, solamente resistencias. Entonces, la resistencia equivalente es igual a la suma de todas las resistencias. Así de sencillo. Eso es lo que me dice el concepto de un circuito en serie en cuanto a la resistencia equivalente. Entonces son tres conceptos que debemos de tener bien claros. Lo que es que la corriente en un circuito en serie es la misma, los voltajes son diferentes y por supuesto la resistencia equivalente. Ahora relacionemos un concepto bien importante con lo que es circuitos. Antes de explicar el circuito en paralelo, que es una ley bien importante en el análisis de circuitos. La famosa ley de Ohm. ¿Qué es lo que me dice esta ley? Simplemente me dice que el voltaje aplicado a un elemento resistivo este elemento resistivo es igual o directamente proporcional a la corriente que pasa a través de ese elemento por la resistencia. Esa es la ecuacióncita general, simple, ley de Ohm, pero tan importante para el análisis de circuitos. Le dice que V es igual a I por R. El voltaje es directamente proporcional al producto de la corriente por la resistencia de ese elemento. Eso es todo en cuanto a ley de Ohm. Significa que en este circuito, por ejemplo, nosotros podemos determinar la corriente es esta. La corriente está circulando a través de este elemento, de estos elementos, es la misma. Entonces, aplicando ley de Ohm, yo podría encontrar el voltaje en cada uno de estos elementos resistivos. ¿Por qué? Porque ya tengo el valor de la corriente, que es la misma a través de ellos. Y aparte de eso, tengo el valor de cada una de las resistencias. Entonces, aplicando ley de Ohm, puedo encontrar el voltaje en cada uno. ¿Por qué? Porque yo sé claramente que B es igual a I, aplicando ley de Ohm, por R1. ¿Pero cuál B? B1. B2 es igual a I por R2 y B3 es igual a I por R3. Y de ese modo yo puedo encontrar los voltajes aplicando ley de Ohm. Entonces, miren lo interesante, relacionando conceptos, un concepto con otro. Eso es lo que tenemos que hacer para el análisis de estos circuitos. Analizar conceptos de circuitos en serie, circuitos en paralelo y, por supuesto, la ley de Ohm. Ahora, veamos el concepto de circuito en paralelo. Circuito en paralelo. Vamos a borrar estos conceptos del circuito en serie y ahora veamos el circuito en paralelo. El circuito en paralelo me dice lo siguiente. Tengo siempre una fuente de alimentación, usted ya lo sabe identificar. En este caso, tengo tres elementos
resistivos. R1, R2, R3. Un voltaje aplicado a ellos. Yo sé que aquí existe un voltaje V1, V2 y por supuesto V3. Pero a través de ellos también hay tres corrientes. I1, I2 y 3. Y la fuente de alimentación suministra una corriente denominada I. Característica del circuito en paralelo, solamente recordando, tiene dos nodos. Miren, tenemos acá el nodo A, que es todo esto, y el nodo B, que es el inferior. Solo tiene dos nodos el circuito en paralelo. El circuito en serie tiene más de dos nodos. Y la característica del paralelo siempre es la misma. Todos los elementos conectados en paralelo comparten los dos mismos nodos. Miren, los dos mismos nodos. Entonces, ¿cuál es la característica del circuito en paralelo? Que el voltaje es el mismo en cada uno de los elementos. Es decir, que B es igual a B1, igual a B2, igual a B3. Los voltajes son exactamente iguales. Es el mismo voltaje en cada uno de los elementos y por lo tanto el mismo voltaje de la fuente de alimentación. Lo contrario al circuito en serie. Pero ¿qué pasa con las corrientes? Ahí es diferente. Cuando la corriente suministrada llega al nodo, entonces se reparte. Entonces la corriente es diferente en un circuito en serie. En ese caso, la corriente suministrada por la fuente es igual a la sumatoria de cada una de las corrientes en cada uno de los elementos resistivos. Es decir, I igual a I1 más I2 más I3. Es diferente la corriente. Conceptos importantes. Voltajes iguales, corrientes diferentes. I1 es diferente a I2 y diferente a I3. ¿Por qué? Porque en ese caso I1, aplicando